Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Jornada de reuniones. Muchas reuniones. Reunión importante, no hablemos, pero dejemos constancia de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping. Muy importante, más de 3 horas reunidos cara a cara para hablar temas de interés que son varios, que pueden traer mayor apaciguamiento a nivel internacional o no lo sabemos. Uno tiene que ver con la inflación y los efectos propiamente económicos. Pero sobre todo Taiwán. Y ese fue el tema que pusieron ahí, donde los dos comunicados, tanto el de la Casa Blanca como el de el gobierno chino, dejan de manifiesto las diferencias que hay sobre Taiwán. Pero bueno, por lo menos... la primera reunión cara a cara, además de los dos. Sí, claro. Habían tenido encuentros, pero telefónico o telemático. Y después de la tercera reelección de Xi Jinping se convierte en una especie como de nueva dinastía, a lo Mao. Ya, pero eso es una reunión. Y en nuestro país, primera reunión para tratar de avanzar a un acuerdo de seguridad entre el gobierno y la oposición. A ver, el gobierno, digámoslo así, el gobierno tiene puestas muchas esperanzas en este acuerdo. ¿Por qué? Porque si se avanza y se concreta un acuerdo que después se traduce en políticas públicas, en señales concretas para la ciudadanía de que efectivamente se está avanzando o combatiendo la inseguridad o quienes generan inseguridad, esto le puede efectivamente ir cerrando un flanco abierto desde que se instaló el gobierno y desde antes incluso. Por las declaraciones uno podría decir desaprensiva o cargada de una ideología muy reticente a las medidas de la seguridad por parte particularmente del Frente Amplio y que le ha generado costos políticos significativos al gobierno de Gabriel Boric. Recordemos, una coalición que ahora está en el poder, pero que cuando fue oposición se opuso a todos los proyectos de ley relacionados con materias de seguridad y por lo tanto ahora el cambio de discurso se tiene que traducir en los hechos y esta reunión de seguridad podrían concretar eso y eso le podría dar una especie de respaldo, sostén al gobierno en esta materia. Yo creo que no son pocas de las fichas que están puestas ahí por parte del Ejecutivo, particularmente el Ministerio del Interior. Yo creo que efectivamente hay que hacer una agenda. Hemos hablado mucho de seguridad durante los últimos años, porque no es solamente en este gobierno, sino ya se venían presentando proyectos y era parte del debate, incluso quienes hoy día están en el poder, que rechazaron algunos de esos proyectos, pero que ahora los están incentivando. Yo creo que se puede avanzar en la agenda, sí, pero hay un tope, que es el Ministerio de Seguridad. O sea, lo que ya se ha dicho por todos los sectores, que se necesita sacar desde el Ministerio del Interior y generar una estructura política que vea la seguridad pública, pero más que política también tenga un perfil técnico. Y eso se podría dar, digamos, con un Ministerio de Seguridad. Ahora, claro, seguir creando ministerios. O sea, Chile tiene una ministeritis, digamos, o sea, una cantidad gigantesca de ministerios, eso habla de burocracia, aparato público, seremía, imagínate. Sí, pero yo creo que en el caso de seguridad pública, por el rol que cumple, es distinto a, por ejemplo, bienes nacionales. Yo funcionaría en minería con energía, no tiene sentido tener dos ministros. De hecho, en el pasado hemos tenido casos de biministro. Bienes nacionales no tiene ninguna... Ahora, hay un peligro con el tema de la seguridad, es que es un tema tan sentido por la gente que genera inmediatamente una sensación de piel tan fuerte que electoralmente puede dar mucho rédito. Y lo peor que podría ocurrir aquí es que estas comisiones terminen pensando en una lógica electoral más que de solucionar el problema. ¿Por qué lo digo? Y quiero hacer, esto es una opinión personal, digamos. Hoy día, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán hizo estas típicas cosas que hacen los políticos con los cuales quieren ganarse titulares o imágenes en la televisión, ¿no es cierto? Llegó con una guitarra al Palacio de la Moneda. Y todo a propósito de esto de que el presidente Boric ayer reconoció que una cosa es con guitarra, vale decir que una cosa es estar fuera del gobierno y cuando se llega al gobierno se asumen responsabilidades y desafíos a los cuales no se los miraba, digamos, con ese nivel, no diré de seriedad, pero sí de complicaciones que conllevan. Ahora, el problema de la guitarra de Chaguán es que es súper fácil con estos gestos, sí, efectivamente ganarse una foto que no dura nada, digamos que todos se van a olvidar unos días más, pero que estos gestos pueden ayudar a frivolizar la política. Es una política que se ha frivolizado tanto que hace ya tanto tiempo que por razones de imagen los candidatos siempre son candidatos, los parlamentarios en este caso, aunque sea la reelección, que quieren ir acumulando cierto capital electoral
y que esto lo hacen a través de la mediatización. Y además es tan básico, ¿no es cierto? Una cosa con guitarra, entonces la literalidad absoluta, llegar con una guitarra. Está bien, no se trata de ser tontos graves, pero tampoco se trata de ser tontos, sin apellido. ¿En qué sentido? Que la situación de la seguridad es tan relevante y tan apremiante para la ciudadanía que yo creo que a veces la frivolización termina en la banalización de los temas y a veces eso impide, fíjate, se banalizan tanto las cosas, se frivolizan que se hace más complejo alcanzar soluciones, porque después lo que ocurre es que muchas de estas figuras políticas terminan casadas por sus slogans. O sea, se hacen, entre comillas, ni siquiera famosos. Está bien, adquieren cierta notoriedad pública a partir de un slogan y después quedan atrapados por su slogan y no saben después cómo zafar de ello. Ha ocurrido con tantos slogans que hemos escuchado en los últimos años, hartos años. O sea, no más AFP, por ejemplo, pero sí, la AFP en una de esas con la reforma previsional van a seguir siendo, digamos, administradoras en el sentido inversores privadas de fondos. Por poner un ejemplo. Claro, de hecho, fin al lucro. De hecho, la pelea no está ahí. La pelea está en el 6%, que se dan cuenta individual. O la pelea está en pensar efectivamente en un sistema previsional que responda en el largo plazo. A ver si también eso es importante. Si uno mira la experiencia europea, el drama de Europa hoy día es que los estados tienen que gastar un porcentaje importantísimo de su PIB y por lo tanto de su presupuesto para poder financiar las pensiones. Entonces no hay que mirar, está bien, hay que aumentar las pensiones, pero decir, oiga, no, esto es la papa, como se dice, porque fíjese que de aquí a tal época esta pensión va a subir tanto, está bien, sí. Y en 20 años más, ese aumento, ¿quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a estar financiando? Yo creo que también hay que ser responsables con las generaciones futuras, porque dejarle una mochila gigantesca sin un mecanismo de financiación es muy relevante. Y por eso yo creo que sí es relevante lo que diga el Ministerio de Hacienda, pensando en propuestas que sean financiables, pero en el largo plazo. Las fiestas de hoy se pagan muchas veces mañana. Hay que decirlo, aquí hay los que ya no son tan millennials, porque centennials creo que vienen después, ya que tienen 25, 30 años, van a tener que trabajar mucho, se los digo al tiro. Van a tener que trabajar mucho porque lo que pasa es que la farra de estos últimos 3 años, ni siquiera 5 años, en los últimos 3 años, el lento crecimiento de la última década son una combinación letal para las arcas fiscales mirando hacia el futuro. Entonces aquí alguien tiene que trabajar, porque alguien tiene que generar los impuestos. Acumular riqueza. Tiene que generarse los impuestos, tiene que generarse la plata para tener la base de seguir creciendo, porque si no, imposible. Y sin pensar, digamos, que puede ocurrir, como ocurre en nuestro país, cada ciertos años, una especie de tragedia, emergencia, terremoto, etcétera, etcétera, que obliga al Estado a tener que buscar liquidez para poder y financiar inmediatamente reconstrucciones y cosas así. Bueno, pero yo digo, la reunión de seguridad de la que vamos a estar hablando ligerito, porque vamos a tener un contacto en el Palacio de la Moneda, es muy relevante y puede además no solo esperamos rendir fruto, sino también marcar, digamos, un espacio o abrir algunos espacios de acuerdo. Yo creo que hay ánimo entre oposición y gobierno, no solo en este tema, sino en otros, que parecieron tan difíciles, yo diría, hasta el triunfo del rechazo en el plebiscito. Sí, porque el discurso en materia de seguridad cambió. Borró todo. O sea, no borró todo, pero digamos, desarmó ciertos slogans que estaban muy instalados, de lado y lado, y que impedían siquiera la percepción de la posibilidad de un acuerdo. Y que a eso a lo mejor es a lo que se refiere el presidente cuando habla de otra cosa es con guitarra, que cuando se llega al poder y hay una administración, y eso incluye la seguridad del país, que es la seguridad pública. Otra cosa es con guitarra, se necesita tener policías fuertes, y me refiero yo a instituciones fortalecidas desde el punto de vista político, y yo lo entiendo que pasa un poco por ahí cuando se habla el tema de más allá de lo que haga el senador Chaguán. A eso es lo que se refiere el presidente. Hubo un aprendizaje y probablemente cuando nosotros nos hacíamos preguntas hace una semana atrás, bueno, ¿cuál es el fondo? ¿Dónde está el punto? Bueno, el aprendizaje del gobierno fue que llegando al poder, posterior al 4 de septiembre, se dieron cuenta que la ciudadanía demanda ciertas cosas que probablemente ellos no las entendían o no las querían entender o no las sentían como tal, claro, porque responsabilizaban a otros de ese problema. Ahora hay un problema, sí, que esto es a costa de la credibilidad.
Cuando tú cambias el discurso, dijiste una cosa, después dice otra, después dice otra, que es lo que le pasó. O sea, no puede volver hacia atrás. Si hay un reventón social, ¿cuál va a ser la posición del presidente o las movilizaciones? ¿Cuál va a ser la posición del presidente sobre el actuar de la fuerza pública? Es que no lo sabemos, por eso la credibilidad del presidente, digamos, cayó, y del gobierno en general, digamos, por el cambio de postura, porque los cambios drásticos, además de posición, que pueden ser comprensibles y aceptables, pero requiere una explicación que va más allá simplemente de una frasecita, ¿no es cierto? Como que otra cosa con guitarra. No. Yo creo que quizás faltaría un mayor reconocimiento respecto a ciertas virtudes, por ejemplo, de las instituciones. Esta lógica, digamos, de desmontar las instituciones, por muy añejas que sean, yo creo que ha socavado también la credibilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos están instalados en las instituciones. Y no, como dijo la ministra Vallejo, a mi juicio, ciúticamente, digo yo, me hago cargo de esa expresión, que ellos están habitando los cargos. No, los cargos se ejercen, porque los cargos suponen responsabilidad, bueno, también bastantes beneficios y prerrogativas, digamos, pero además, sobre todo, responsabilidades de quienes lo eligieron para que ejerzan los cargos, no que lo habiten, que lo ejerzan, con lo que significa a favor y en contra en el sentido de un escrutinio público diario, permanente, respecto a cómo lo están haciendo. Ya, vamos a hablar de este. Pero yo insisto. En todo caso, hay que decir, el gobierno no es el colegio donde se va a aprender. Los gobiernos duran 4 años. Se supone que se convocan a los mejores de cada una de las corrientes políticas. Cuando digo a los mejores, no a los amigos. Sí, porque son solo 4 años y no hay tiempo de aprender. No hay tiempo de aprender, pero en 4 años pueden pasar muchas cosas. Y hay gobiernos que hemos visto muy deteriorados en términos de credibilidad o de respaldo de opinión pública, y que después son capaces de torcer esa inercia, o sea, de repuntar. Ahora, esto es sobre la base de hechos, no de declaraciones. Información independiente. Opinión independiente.